clase. Ahí está haciendo la... Listo, ahora sí, compartir pantalla. Ahí está. ¿Listo? Entonces, esta semana, ¿qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en medidas de tendencia central. ¿Listo? La media, la mediana y la moda. Listo, es eso. Esta semana. ¿Hasta dónde iría el parcial? Entonces, ahí les apruebo hasta dónde va el parcial. Calcula e interpreta la media, mediana y la moda. Esto dentro del parcial. Media ponderada, no. Media geométrica, no. Esto, calcula e interpreta el rango, la varianza y la desviación estándar, entre el parcial. Eso lo vemos la otra semanita. O mañana creo que alcancemos, de pronto sí. El Chebyshev, no. Y calcular la media y la desviación estándar para datos agrupados. No se le haga raro que esto esté en su parcial y le salga un punto E. Con la siguiente información, tú construya la tabla de frecuencia y calcule tal, pues, con gráfica y todo, y usted anexa ese archivo de Excel ahí a la plataforma breve. Sencillo. Listo, entonces, hoy, medidas de tendencia central. Existen 3 medidas de tendencia central. Bueno, esto es introducción. 3 medidas de tendencia central que nos vamos a ocupar nosotros. Entonces, ¿cuáles van a ser esas medidas? La primera, la más conocida por todos ustedes. Entonces, va a ser, medidas de tendencia central. Título del documento. De tendencia central. Listo. Existen 3. La primera, la media. Esta media también es conocida como el promedio. Esto es el promedio. Nosotros vamos a manejar 2 tipos de media. Una media poblacional. Listo. La media poblacional. La cual vamos a simbolizar con este simbolito que es new. Esto. Vamos a trabajar otra, que es la media muestral. Media muestral. Media muestral. ¿Listo? La cual vamos a simbolizar con el simbolito de X barra. Ahí está. Entonces, vamos a mirar la fórmula para la media poblacional. Esta, su fórmula, ¿cuál va a ser? Va a ser new, va a ser igual a la sumatoria de los X sobre el total de los datos. Este N, de acá, este N, es el tamaño de la población. Tamaño de la población. El total. Tamaño de la población. Listo. Entonces, listo. Entonces, simplemente vamos a sumar todos los datos por ahí. Va a tener la media muestral X barra, que es igual a la sumatoria de los X sobre N. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que aquí ya no es el tamaño de la muestra, sino el tamaño de la población, sino el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Listo. Ahí tengo. Entonces, la primera, la media, existe entonces la media poblacional, que es sacarle el promedio a toda la población, todos los datos de la población, y la media muestral, que es sacarle el promedio a todos los datos de la muestra. Se simboliza new, se simboliza X barra, la fórmula es igual, solo me va a cambiar aquí el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Listo, en algunos casos, que a la media de la población, media poblacional, se le reconoce como un parámetro, ¿listo? La cual, el parámetro es una característica de la población, parámetro. Entonces, cada vez que digamos un parámetro, estamos hablando de la media de la población. Y la media muestral se reconoce como un estadístico. ¿Listo? Estadístico. Es un estadístico, es una característica de la muestra. ¿Listo? Es eso. Esa es la media. Y ahorita vamos a desarrollar ejercicios, ¿no? Que es sencillo calcular y ya está en Excel, la más por calcular. Listo. Segunda medida de tendencia central. La mediana. La mediana. En algunos textos aparece como ME.
La mediana. ¿Qué va a ser la mediana? Es el dato central de la información, el dato de la mitad. El dato central de la información. De la información. Listo. Listo. Característica para calcular la mediana debe estar organizada de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Con la siguiente fórmula. La mediana es igual a n sobre 2 si n es par. Si n es par. ¿Listo? Y n más 1 sobre 2 si n es impar. ¿Listo? El resultado que me da acá, el resultado que me da acá y el resultado que me da acá me da una posición o ubicación. ¿Listo? Porque los datos ya deben estar organizados de menor a mayor. Posición, ubicación. Y ese dato, voy y busco mis datos, y ese dato corresponde a la mediana. ¿Listo? Es eso. Esa sería la segunda medida de tendencia central. Y la tercera, la más difícil de todas. La moda. Un texto MO. ¿Qué es la moda? Es el dato que más se repite. El dato que más se repite. El dato que más se repite. ¿Listo? Entonces, puede existir una moda, puede existir dos modas que las vamos a llamar bimodal, puede existir tres modas que las vamos a llamar trimodal, o puede que no exista ninguna moda. ¿Listo? Eso sí. Entonces, usted tiene la media, estas las fórmulas, la media poblacional, la media muestral. A la media poblacional la clasificamos como un parámetro, la media muestral la clasificamos como un estadístico, la mediana, si n es par, aplico esta fórmula, si n es impar, aplico esta fórmula, lo que me debe hacer una ubicación, y voy y busco esa ubicación en los datos, en la información, ya ahí obtengo mediana, y la moda es simplemente ver cuál es el dato que más se repite. Puede repetirse 1, puede repetirse 2, 3, etcétera, o ninguno. ¿Listo? Preguntas hasta acá, dudas hasta acá. No, ok, continuamos. Entonces, la media. En la mediana hay que organizarlas de menor, mayor y luego ahí sí se ubica. ¿Sí? Sí, 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 así es. Primero organizo de menor a mayor y después identifico cuál es el dato de la mitad y ese dato es la media. Listo, entonces veamos aquí, la media poblacional, aquí aparece la fórmula de la media poblacional. Nu es igual a la sumatoria de los x sobre n, en donde nu es la letra de cambiar nu, que representa la media poblacional, n es el número de valores de la población, x representa cualquier valor particular, es el símbolo de sumatoria y esta es la sumatoria de todos los x. El parámetro característica de una población, pues la media poblacional la tiene como un parámetro. Listo. Aquí nos presenta un pequeño ejemplo. Hay 42 salidas de la autopista y 75 que atraviesa el estado de Kentucky. A continuación aparece la lista de distancias entre las salidas en millas. Entonces tengo 12 datos. Tengo 12 datos. ¿Qué? 42 datos. 42 datos. ¿Por qué esta información representa una población? Porque está diciendo que representa todas. ¿Listo? Todas. Listo. ¿Cuál es la media aritmética en millas? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Debo sumar todos los valores, absolutamente todos los valores. Y dividir entre el tamaño de la población 42. Pues aquí nos presenta el procedimiento. Nu es igual a la sumatoria de x sobre n, pues 11 más 4 más 10, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me da 192 dividido entre el tamaño de la población 42, esto me da 4.57. ¿Cómo se interpreta el 4.57? Es el número típico, ¿listo? El valor típico, o el promedio
de millas entre salidas. O sea, han tomado en cuenta todas las salidas del autopista. Y 75, este valor es un parámetro de la población. ¿Listo? Es sumar y dividir entre el total. Es lo que nos presenta. Vamos con el siguiente. Entonces, la media muestral, igual. Lo único que me va a cambiar aquí es el tamaño del N, que ya no es de una población, sino de una muestra. N es el número de valores de la muestra. De resto sigue siendo, bueno, y aquí el símbolo, X bar. Nosotros vamos aquí a trabajar delante como X bar. ¿Listo? X bar. Es un estadístico, característica de una muestra. Y aquí nos arroja el ejemplo. Verizon estudia la cantidad de minutos que consumen sus clientes que cuentan con un plan tarifario para teléfonos celulares. Una muestra aleatoria de 12 clientes arroja la siguiente cantidad de minutos. Pero bueno, aquí nos arroja una muestra de 12. Una muestra, es decir, ahí nos está diciendo esto, vamos a calcular un estadístico. 12, entonces tengo 90, 67, etc. Tengo aquí mis 12 datos. ¿Cuál es el valor de la media aritmética de los minutos consumidos? De la media. Calculo. Suma todos los valores de la muestra. Aquí se va a sumar todos estos. Y divido entre 12, porque entre 12, porque aquí me está diciendo que 12 es el tamaño de mi muestra. Listo. Desarrollo la operación, 90 más 77 más 83, aquí 90, 77 hasta 83, esto me da 1170, dividido entre 12, 97.5. El valor de la media aritmética de los minutos consumidos el mes anterior por usuario de teléfonos celulares de muestra es 97.5. Entonces en cuenta que aquí, que si yo tengo un ejercicio, un ejemplo, y donde me den contexto, es decir, esto, me den un contexto, Pero hay por qué, cuéntame. pero hay por qué lo dividieron en 12. Entonces, ¿por qué me está diciendo? Una muestra aleatoria de 12. Ah, 12 listo. datos. No había El ningún N. problema. Listo, no hay problema. Aquí. El N es de 12. Entonces está diciendo, si a mí me dan un enunciado, ¿listo? Un enunciado, la interpretación debe estar con contexto. Yo no solo voy a poner 97.5, pues sí está bien, pero le falta. ¿Listo? Debe o sea, si viene aquí con este enunciado, si viene con enunciado del ejercicio, usted debe desarrollarlo así. El valor de la media aritmética de los minutos consumidos es del tanto. ¿Listo? Una interpretación completa. Si el ejercicio viene con contexto. La respuesta no solo va del 97.5, sino que tiene que ir con un contexto. ¿Listo? Para todo, para cualquier cálculo. ¿Listo? Entonces, propiedades de la media aritmética. Ojo, entonces aquí vamos a ver. ¿Cómo sé que es una media aritmética? Si cumple estas condiciones, 4 condiciones. Primera, para calcular la media aritmética, los datos deben pertenecer al nivel de intervalo o de razón. ¿Qué significa esto? Que yo solo le puedo sacar media o promedio a los datos cuantitativos, de tipo cuantitativo. ¿Sí? Los datos de tipo cualitativo no se le puede sacar media. ¿Listo? Solo los datos de tipo cuantitativo. ¿Listo? Eso que dice. Segunda, todos los valores se incluyen en el cálculo de la media. Si es de la población, tengo que incluir todos los valores de la población. Si es de la muestra, todos los valores de la muestra. Todos, absolutamente todos los valores. ¿Listo? Tercera, la media es única. Solo existe una media para un conjunto de datos. Es decir, los dos estamos desarrollando un ejercicio. A usted le dio 13.5 y a mí me dio 12.8. Eso significa que alguno de los dos tiene la media mal. ¿Listo? O inclusive los dos. La media es un único valor y es igual para todo un conjunto de datos. ¿Listo? Es único. Y esta otra característica. La suma de las desviaciones, ojo con eso, la suma de las desviaciones de cada valor a la media es 0. ¿Cómo se interpreta esto? Ya les cuento cómo se interpreta. Usted tiene su media aritmética. A ver, digamos, tiene su población, su muestra, ya, su información, su cultura. En este caso dice 3, 8 y 4. Es el conjunto de datos. Saca el promedio de estos. Bueno, 3 más 8, 11 más 4, 15. 15 dividido en 3, la media es 5. ¿Listo?
Va a comprobar esta propiedad. ¿Qué es lo que hace? Va a coger cada uno de los datos, el 3, el 8, el 4, y le va a restar la media. Esto, le resta la media a cada uno. Y hace esa sumatoria y le tiene que dar 0, estrictamente 0. Es decir, 3 menos 5, menos, aquí está, 3 menos 5, más el segundo valor que es 8, menos la medida que es 5, más el siguiente valor que es 4, menos la medida que es 5, 3 menos 2, 3 menos 5, menos 2, aquí está, 8 menos 5, 3 positivo, aquí está, y 4 menos 5, menos 1, aquí está, y esto va a menos 2 más 3 menos 1, 0. ¿Listo? Ahorita vamos a ver esa propiedad más a detalle. ¿Listo? Véalo así, vea la medida aritmética de esta forma, como un punto de balance entre la información en donde, digamos esto, la distancia que hay respecto a la media al lado derecho de todos los valores es igual a la distancia que hay a la izquierda de todos los valores. Menos 2 menos 1, es decir, hay 3 de distancia respecto a todos los valores por la izquierda y hay 3 de distancia respecto a todos los valores de la derecha. Un punto de balance, la media. ¿Listo? Véalo así. Por eso la diferencia tiene que ser 0. Es eso. Bueno, aquí ejemplos. No. Ahorita tenemos nuestros propios ejemplos. Cálculo la media. Nada, más ejemplos, ¿no? Ya vamos con nuestros ejemplos. No sé, la mediana. Voy a tener aquí la mediana, que es lo que nos interesa. Mediana, aquí está. Ay, ¿qué pasó? Aquí, 75, si no estoy mal. Mediana. Listo. ¿Qué es la mediana? Punto medio de los valores una vez que se han ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no? Nosotros preferiblemente use esto, de menor a mayor. De menor a mayor. ¿Listo? ¿Cuáles son sus datos? Bueno, aquí los organiza de menor a mayor. 60.000, 65.000. Ubique el dato de la mitad. Aquí, ¿cómo lo hizo? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 datos. Como n es impar, aplico esta fórmula. ¿Cuál sería? Entonces, n vale 5, 5 más 1 sobre 2. Sería 6 sobre 2, que es igual a 3. Ese 3 es la posición. Voy y busco la posición número 3 en mi datos ya ordenado. 1, 2 y 3. Aquí está, 3. Es decir, que la mediana es 3. Igual aquí. Pero ese es en el... ¿Cómo? Perdón. Ese es en la mediana, ¿sí? En la mediana Sí, es donde se organiza de menor a mayor. Sí, señor, la mediana es donde se organiza de menor a mayor. En la media, ni quita ni pone que usted organice los datos de menor a mayor. Esto es irrelevante, que los tiene que sumar todos. No importa. En la mediana, organice de menor a mayor o de mayor a menor, porque yo recomiendo siempre de menor a mayor. De menor a mayor. Y ese dato será la mediana. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué recomiendo así? Porque si organiza de mayor a menor, cuando tenga 6 datos, digamos aquí era otro dato, digamos 40.000, usted empieza a contar desde aquí 1, 2 y 3, le va a salir de las 670.000, pero si organizara de menor a mayor, le saldría aquí 1, 2 y 3, saldría 65.000. Entonces tendría, no. Entonces, si organiza de menor a mayor, cuenta desde la posición desde menor a mayor, 1, 2 y 3. Y si organiza de mayor a menor, tiene que contar al revés, 1, 2 y 3, ¿listo? Para que le dé la misma. Ya ahorita con el ejemplo vamos a ver. Esto queda aquí un ejemplo sencillo. No. 3, 5, 7, bueno. Las principales propiedades de la mediana son las siguientes. Los valores extremadamente grandes o pequeños no la afectan. Entonces ya vamos a ver eso. Es calculado en el caso de que los datos de nivel ordinal o mayor. También datos cuantitativos. La moda. La tercera medida que se dice central. Es otra medida de ubicación, ¿sí? Valor de la observación que aparece con mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. No es más, el que más se repite, o sea, el que más se repite. Gráficamente, ¿usted cómo identifica la moda? El que tenga la frecuencia más alta. ¿Listo? El que tenga la frecuencia más alta. Ahí está. Este sería la moda. En caso de que dos valores se repitan igual número de veces, estaría una bimodal. En caso de que 3 valores se repiten
el mismo número de veces, está dando una trimodal. A partir de 4 ya no tiene sentido porque ya estamos tratando de buscar como un parámetro, un estadístico que me describa la población y ya 4 valores no es muy relevante. O puede que ninguno se repita, es decir, que todos tengan frecuencia 1. ¿Listo? Entonces hablo de que no hay moda. ¿Listo? Bueno, estos son más ejemplos. Aquí gráficamente, perdón, en la tabla, usted puede identificar la moda, el dato que de mayor frecuencia. Aquí la frecuencia, el dato que más se repite de mayor frecuencia, el 1. Este sería la moda. ¿Listo? Dudas hasta acá, muchachos. Dudas hasta acá. ¿No hay dudas? Listo, entonces vámonos al Excel. Lo que nos es. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí. O sea, está viendo estos datos. Después les comparto este archivo. ¿Listo? Entonces, continuación de lo que veníamos desarrollando aquí, que fue el que desarrollamos la vez pasada. Aquí los datos ordenados. Esto. Supongo que tiene esto. La edad de 10 personas de entre los 15 y los 18 años. Tiene que hay dos personas de 15 años, 3 personas de 16 años, 3 personas de 17 años, 2 personas de 18 años. Ahí están, aquí. Aquí ya lo están organizados de menor a mayor. 2 de 15, 3 de 16 años, 3 de 17 años y 2 de 18 años. Esta misma información. Vamos a calcular la media, la mediana y la moda. Entonces, la media, ¿cómo va a ser la media? Tengo todos mis datos, la fórmula que me dice, súmelos todos los datos, es decir, 15 más 15 más 16 más 16 más 16 más 17, 17 más 17 más 18 más 18, dividido entre 10. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Voy a poner más más todos los valores. Profe, qué pena, es que me está fallando el internet. Sí, señor, cuénteme. Es que me está fallando el internet, profe. ¿Tienes alguna pregunta? Entonces, ¿Te perdiste algún paso? no, señor. No, señor, sino que como me está molestando mucho, creo que me va a tocar ir hasta Claro a preguntar que por qué me está fallando. Entonces, para No, no ver si importa. se me da permiso. Aquí, hágale, pues, aquí no. Lo repito, ustedes pueden entrar y salir de esta clase cuando quieren. Ingeniero, ¿cómo hace ahí para agregar esos datos ahí en línea? ¿Así? Los escribí cada uno. Los iba seleccionando. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar este. Entonces, más este, 20, más y selecciono este. Ahí está, seleccionamos Listo. cada uno. Clic de derecho, sí, normal. Y clic izquierdo. Sí. Listo. Listo. Así nomás estoy calculando la sumatoria. O sea, estoy sumando todos estos valores. ¿Pero qué me falta? Recuerda la fórmula. Dividido entre el total de datos. ¿Cuántos datos tengo? 10. Dele Enter y ahí le va a aparecer la media que es 16.5. ¿Listo? Entonces aquí vamos a mostrar el paso a paso para construir una nueva fórmula. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Calculamos la media aritmética. Entonces, el x barra, que es igual a la sumatoria de todos los x sobre n. Bueno, digamos que n mayúscula o n minúscula, no importa, aquí digamos, bueno, n. Aquí va a ser igual. Y empiezo. Entonces, sume 15 más 15 más 16 más 16 más 16 más 17 más 17 más 17 más 18 más 18.
Esos son los datos que tengo. Todo esto dividido entre 10. Ahí está. Listo, entonces, esto, esto me dio, ¿qué? ¿Cuánto fue que me dio? 165. 165 dividido entre 10. Significa que la media aritmética es de 16.5. ¿Listo? Esta es mi media aritmética. Este valor es X barra. X barra. ¿Listo? Pero, imagínense que usted aquí no tiene 10 datos, no tiene estos 10 datos, sino que tiene 1000 datos, que tiene 5000 datos, que tiene 8938 datos, que tiene 120.000 datos. ¿Listo? Usted no se va a poner a sumarlos. 15 más 15 más 15 más 15, no. Entonces vamos a hacer como una pequeña abreviación de la fórmula. ¿Listo? Me explico. Aquí tener este 15 más 15 es como si yo tuviera 15. 15 por 2. Exacto, 15 por 2. Más 16 por 3. Más 17 por 3. Más 18 por 2. ¿Listo? Es como si tuviera 15 por 2, aquí está. 16 por 3, aquí está. 16. Más 17 por 3, aquí está. Más 18 por 2, ahí está. ¿Listo? Y nos da lo mismo, 165 sobre 10. ¿Por qué digo esto? Porque si usted ya tiene la tabla de frecuencias, puede hacer esa operación, que es el XI por el FI. ¿Listo? Es decir, este pasito. Este que está aquí en rojo, lo puede desarrollar en Excel haciendo esta columna. XI por FI, simplemente. Entonces, igual, paréntesis, coger el X, este es siendo el XI, la data y variable, por su respectiva frecuencia. Cierre paréntesis. Que bueno, igual el XI por su respectiva frecuencia, el XI por su respectiva frecuencia, en este caso es 3, finalmente para el último valor, que es 18, por su respectiva frecuencia, que es 2. Ya, enter. Si yo hago la sumatoria de esto, me da 165. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo calcular la sumatoria? Pues cojo la sumatoria de los XI, que es esta, dividida entre el total, que es esta, el total de datos. Y esto me da la misma. A ver, bien, me están escribiendo por chat y no he visto. Pero, ok. Dicen que cierta compañera se quedó sin internet, no importa. Y que después quedan las clases ahí grabadas. Entonces, pues esto. Y también queda el grupo de Telegram. También ahí les comparto el enlace de las clases. Entonces no hay problema, ahí le pueden recrear. Listo. Ahí está. Profe. Cuéntame. Y al fin, si es posible que nos envíe las hojas, por ¿Qué? favor. ¿Estas hojas de cálculo? Sí, sí, señor. Yo se las compartí, ¿no? ¿No se las he compartido? Creo que Pues no estoy seguro si ya están en el aula, en el campus. Ah, a ver, verificamos. Ejercicio Excel clase. Ah, Sí, 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 señor. sí. Ahí está bien. Por si esto. Listo, muchas gracias. Listo. Yo les vuelvo a compartir esto, no me preocupen. Y aquí hay un videito, hacen clic ahí, ¿sí? En esta imagen. Ya lo lleva a un señor que también hace en Excel las tablas de frecuencia. ¿Listo? Entonces, por si ahí. Muchas gracias, profe. No hay pierde por ningún lado. Sigamos acá. Entonces, hasta aquí he calculado la media aritmética. ¿Qué nos decían de la media aritmética? Vea, que una de las propiedades, bueno, era única, listo, sí, valores cuantitativos, sí. Listo, pero otra característica que nos decían de la media, era esto, que la sumatoria de todos los XI
menos la media, eso tenía que darme 0. ¿Listo? Es decir, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Coja el 15, coja todos estos valores, coja el 15, quítele la media, coja el 15, quítele la media, coja el 16, quítele la media, coja el 17, es decir, todo esto. Vamos a desarrollar. Y esto me tiene que dar 0, tiene que dar aquí 0. Entonces voy a coger este dato, menos la media, menos este valor, ¿listo? Menos este valor. Eso me da menos 1.5. Ahora tengo que también que coger con el siguiente dato, que también es 15. Igual. Este valor menos la media, este valor 16.5. Puedes escribir 16.5 o seleccionar la casilla que corresponde. Tiene que dar igual. El siguiente valor, hacerlo con todos los valores. Todos los valores. Este valor menos este. Y así, con todos. Con todos. Aquí vamos para resumir menos. Mentira, este valor menos. Para resumir, voy a fijar la celda. 2. Y arrastro este último. Ahí está. Cada uno de los datos menos la media. Hago esta sumatoria y me da 0. ¿Listo? Es decir, si es un punto como de balance. La misma distancia que hay de todos los valores respecto a la media por el lado de la izquierda es la misma distancia que hay de todos los valores respecto a la media por el lado de la derecha. ¿Listo? Ahí está. Pues mire, si usted tuviera 500 datos, 1000 datos, 10.000 datos, 1.000.000 de datos, ustedes van a poner a hacerse cada cálculo para uno de esos. No, eso es muy tedioso. ¿Listo? Entonces, viene aquí la tabla de frecuencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a seleccionar. Entonces, en este caso, le da 15. ¿Listo? Menos la media. Este valor. Ah, está haciendo eso. Eso le dio menos 1.5. ¿Listo? Va a hacer esta operación con todos. Este menos la media. Voy a fijarla para poder arrastrar. Signo pesos antes de las letras, signo pesos antes del número. Y arrastra. Hace esta sumatoria. Le da aquí 0. Bueno, aquí coincide el 0. ¿Listo? Pero, vea en algunos casos puede que no coincida el 0. ¿Qué está haciendo? Usted solo está sacando si hace esto, solo está sacando la diferencia a un dato 15, a un dato de 16, a un dato de 17 y a un dato de 18. Cuando en realidad tiene 2 de 15, 3 de 16, 3 de 17 y 3. Entonces, ¿qué va a hacer? Debe hacer este XI, es decir, este dato menos su media, por la frecuencia de la que está. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a coger el XI menos el X barra, que ya lo calculo acá. Ahí está. Y lo va a multiplicar por la frecuencia. Y está incluyendo que cogió todos los datos de 15, les quito la media y calculo esa diferencia. Enter, este da menos 3. Aquí sí puede arrastrar. Haga esta operación y eso le va a dar 0. ¿Listo? Es así, le da 0. Entonces, cuando tenga tabla de frecuencias, ya, aplica XY por F, digamos, para calcular la media. Para comprobar la media, XY menos X barra por la frecuencia. ¿Listo? Por la frecuencia. ¿Listo? Esa es la... Preguntas hasta acá, muchachos, preguntas. Preguntas, comentarios. Listo, entonces continuamos. Esa es la media. De la media 16.5, como esta sumatoria sí me dio 0, entonces sí, es la media. Entonces aquí podemos agregar otra fórmula. Aquí la media de la media poblacional, de la media muestral. Cuando esté hablando de tablas de frecuencias, entonces la media aritmética y para tablas de frecuencias.
de frecuencias. La media aritmética va a ser igual a la sumatoria de los xi por fi sobre n. ¿Listo? Se hace claro. Entonces, para tablas de frecuencia, el x barra lo va a calcular así. xi, la sumatoria de los xi por fi, la marca de clase por la frecuencia absoluta, sobre el total de mis datos. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos acá? La sumatoria dividido entre el total de los datos. Aquí está, vean. Es el sumatoria del total de los datos dividido entre el total de datos. Ahí está. Listo. Ahora calculemos la mediana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aquí me facilita que ya tengo los datos organizados de menor a mayor, de menor a mayor. Entonces, ¿cómo calculo la mediana? Va a ser igual como tengo 10 datos, n es par. Es decir, tengo 10 datos. 10 datos. N es par. Aplico n sobre 2, es decir, 10 datos dividido entre 2, me va a dar 5. ¿Listo? 5 no es la mediana, ¿no? 5 es esa posición. Voy a buscar la posición 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Significa que la mediana es 16. 16. Por ejemplo, aquí pongamos. Aquí tengo otro 18. Listo, pongamos que tengo otro 18. Esto ya no lo requiere. Tengo otro 18. 1, 2, 3, 4. Tengo 11 datos. Como n es impar, entonces va a ser 11 más 1 sobre 2. Va a ser 6. Hoy busco la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me dice que la mediana es 17. ¿Ven? Aquí dice. Entonces, para 10 datos, la mediana es 16. Para 11 datos, vean, la mediana ya me cambio y es 17. Esto dependiendo si n es par o impar. ¿Listo? ¿Listo? Ahí está, la mediana es 16, el dato de la mitad. Y la moda, ¿listo? ¿Cuál es el dato que más se repite? Aquí, si yo tengo mis datos, voy y miro cuál es el que más se repite. Y el 2 se repite, el 15 se repite 2 veces, 16 3 veces, 17 3 veces, 18 2 veces. Hay 2 datos que se repiten más veces, que son 3 y 3, significa que la moda aquí es una bimodal, y es 16, 17. Y es bimodal. Bimodal. ¿Listo? Digamos, aquí tuviera otro 18, sería trimodal, sería 17. Si tuviera otro 15, ya digamos que todos se repiten 3 veces, ya son más de 3 datos, entonces ya digo que no hay modal. O puede que ninguno se repita una sola vez, entonces digo que tampoco hay modal. ¿Listo? Preguntas hasta acá, dudas hasta acá, de la media, la mediana, la moda. Preguntas. Profe, qué pena, me perdí. ¿Por qué hay modal? Porque hay 2 datos, mira, 2 datos, aquí, que más ¿Cómo fue se que? repiten. No, sí entiendo eso, pero ¿cómo se obtuvieron esos 2 datos, profe? Es que se me no puse atención a esa parte. Porque son los datos que más se repiten. Breves. Listo, profe. O sea, digamos usted, Sí. quiere ubicar la moda, mide la frecuencia absoluta. Busque los que más se repiten. 3 y 3, 16 y 17. Ahí está. Esa es la moda. Listo, ¿Listo? profe. Gracias. Listo. Entonces, ahora vamos con otro ejercicio más complejo. Ahora la edad va a ser 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Listo? Y aquí están mis frecuencias. 8, 12, 16, 21, 29 y 3. Esas son las frecuencias. Para un total de 89 datos. ¿Listo? Total de 89. Vamos a calcular la media. Entonces, ¿cómo sería? Usted puede coger 15, 15, 15, 15, 15, más 16, 16, más 12, más 17. O simplemente ya aplica lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Esta forma. La sumatoria de los XY por FI. Esta acá. Apliquemos esto. ¿Qué va a ser igual entonces? Igual, XY, el XY es este, por FI. 15 por 8, esto me da 120. El siguiente será 16 por 12. Ahí está. Me da 192. Siguiente
será 17 por 16, me da 172, bueno, y así todo este procedimiento, ¿verdad? Aquí tengo XI por FI, todos los X. Pero me dice que es la sumatoria, ¿no? Me dice que es la sumatoria. Entonces, ¿qué va a hacer? Sumatoria. O sea, aplico sumatoria. 1585. 1585. Entonces, la medida que va a ser igual a la sumatoria de los XI por FI, que es este valor 1585, dividido entre el total de mis datos. 17.8089. Esa es la media. ¿Listo? Esto por acá. Listo. ¿Cómo comprobar que esta es la media? Acuérdense por esto. La sumatoria de los XI menos X bar. Entonces, XI, cada uno de estos valores menos la media. Entonces, va a ser igual. 15 menos la media, aquí está. ¿Qué? Siguiente valor va a ser 16 menos la media, este valor. Siguiente valor 17 menos la media, bueno, que voy a fijarla ya. Esperar. Este valor y arrastro. Ahí está. Si yo hago esta sumatoria, vean, si yo hago esta sumatoria, no me va a dar 0. ¿Por qué? Porque aquí se estoy tomando un dato 15, un dato 16, un dato 17 y un dato 18. Cuando en realidad tengo 8 datos 15, 12 datos 16, 16 datos 17, 21 datos con 18, 20 datos con 19, etc. ¿Listo? Entonces, este no va como tal. ¿Qué me hace falta? Este dato multiplicarlo por la frecuencia. Este dato por la frecuencia. Aquí está XI menos el X barra por la frecuencia. Este por, que es el XI menos el X barra, la frecuencia. Y ahí ya estoy tomando a todos los valores de 15 y restando de la media y calculando. Este me da menos 22. El siguiente será el papel. Este valor que es la diferencia de 16 menos la media por su frecuencia. Por este. Sí. Ahí puedo arrastrar. Si yo hago esta suma, eso sí me tiene que dar 0. Ahí está, me dio menos 1.4209 con exponente a la menos 14. Es decir, muy cercano al 0. ¿Por qué no al 0 exacto? Porque se iban perdiendo décimas. Pero aquí vamos a mostrar que eso es 0. Aquí voy a decirle que esto sea una casilla de número. Y lo quiero, dice por la 14, la quiero con 15 décimas. ¿Cuánto me da? Es una 0.00014. Es decir, esto prácticamente es 0. ¿Listo? Ahí ya tengo que es 0. El formato de celda la quiero con. Dejarla con 2 décimas. 0. ¿Ven? Ahí está. Aquí acabo de comprobar que esta es la media aritmética. Que este valor es la media aritmética. ¿Listo? Para calcular la mediana, entonces, hay una fórmula, tal vez después les dejo el video, es muy complejo, y nos complicamos, aquí no nos interesa. Entonces, si yo tengo esto, tengo 89 datos, cojo este 89, como n es impar, entonces sería, agréguele 1, entonces 90. 90 dividido entre 2, entonces me va a dar 45. Entonces, ¿qué necesita aquí? Insertar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Frecuencia absoluta acumulada. Entonces, aquí reconstruimos la frecuencia absoluta acumulada. Este más este. Ahí está, estos dos son iguales, ahí está. Me dice que la mediana, aquí escribamos, mediana, es igual. ¿A qué va a ser igual? A n más 1,
n más 1 dividido entre 2, ¿cierto? Ahí está. Este n más 1 entre 2 es lo único que tener 89. 89 más 1 dividido entre 2. Este tengo que tener 45. Este 45 es posición. Posición o ubicación. ¿Listo? Posición, ubicación. Voy y busco el dato 45, pero ¿dónde está el dato 45? Miren la frecuencia absoluta acumulada. Aquí tengo los 8 primeros, aquí tengo los 20 primeros, aquí tengo los 36 primeros. Ahí estoy buscando el dato 45. El dato 45 aquí no está porque están los siguientes. Aquí, en este. Significa que la mediana está en este intervalo, en este XY. Y este XY es el de 18. Por lo tanto, la mediana es igual a 18. ¿Listo? Aquí está, por lo que este quedó. Por este y por este. Y este, aquí está ubicada la mediana. ¿Listo? También estoy buscando el dato 45. Como se hace menor a mayor, aquí está. Como yo tuviera aquí el 15, 15, 15, 16, 16, voy a buscar el dato 45 y corresponde al 18. Ahí tengo la mediana. Cuando es por intervalos, ya es un poco más compleja. Después les dejo el videito ahí de cómo se calcula por intervalos. O sea, ya es como por complementar la información, pero como tal nosotros no la vamos a usar, porque con el Excel, gracias al Excel, podemos identificar cuál es el dato de la mitad. ¿Listo? Así tenga 1.000.000 de datos, siempre voy busco la Ingeniero, casilla. Cuéntame. bueno, yo sí, lo de la mediana, ese sí, ya, sí, y lo de la, pues es la que más se repite. Pero entonces la media, como tal, la media, ¿cómo es que se halla? ¿Cómo es? La media, mira aquí, esta. La media Pero es para hallarla. cuando, sí, la media. Cuando yo tenga tablas de frecuencias, cuando tenga esto, XY por FI, es así. Yo voy a buscar, voy a hacer XY por FI, mire aquí. Entonces, este es el 15 por el 8, más el 16 por el 12. Aquí están todos estos valores. Voy a coger esta que es, me dio aquí, aquí dice XY por FI, es decir, este por este. Aquí están todos los valores. Sumo todos estos valores, que esta es la sumatoria de los XY por FI. Listo, esta es la sumatoria, 1585. Y lo divido entre el total de mis datos, que son 89. Y esa fue la operación que hice acá. Tomé 1585 dividido entre 89 y me dio 17.8089. Es decir, utilicé esta fórmula. Acá. Cuando tenga tablas de frecuencia, utilizo esta fórmula. La media es igual a la sumatoria de los XY por FI sobre N. ¿Listo? Eso fue lo que hice. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Listo. Esta es la media. ¿Y la moda? La moda. ¿A qué va a ser igual la moda? Pues simplemente usted se viene y busca en las frecuencias cuál es el dato que más se repite, es decir, cuál tiene el FI más grande. 8, 12, 16, aquí está. La moda también es 18. O igual a 18. Ahí está. ¿Listo? Es el FI más grande. 21 también es 18, por lo tanto la moda es 18. Ahí está. Miren una característica que tiene la media, la mediana y la moda. Esta característica. La media es 17.8. La mediana es 18 y la moda es 18. Los datos son muy parecidos, ¿listo? Son muy parecidos, están muy cercanos, ¿listo? Y en una tabla de frecuencias tratan de ubicarse como en la mitad, ¿listo? Como en la mitad. Por eso medidas de tendencia central. ¿Listo? Veamos nuestro otro aquí ejemplo. Aquí la media es 16.5, la mediana es 16 y la moda es 16 y 17. Los datos son muy parecidos, están muy cerquita. ¿Listo? Y más o menos están como entre la mitad. Si se dan cuenta. Pues las medidas de tendencia central están muy cerquita.
usted empieza a sospechar, digamos, que la media le dé 16, la mediana también puede leer 17 y la moda que le dé 30. No, tiene que haber algo, ¿listo? Algo que no le cuadra. ¿Qué puede pasar? Que, digamos, usted esté trabajando con datos de 15, 16, 17 y por allá le salga un dato de 50. Eso se considera como un dato atípico, fuera de lo común. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos que diagrama de cajas, indicar los datos atípicos. ¿Listo? Es decir, fuera de lo común, de lo normal de mi contexto. Preguntas hasta acá, muchachos, preguntas. ¿No hay preguntas? Ok. Vamos aquí. Son tan amables, me regalan ahí en el chat nombre y código, por favor. Nombre y código. Si desean profundizar más en este tema, pueden consultar el libro u otros libros. ¿Listo? Yo les voy a subir esta clase y otra clase, ¿sí?, complementaria, video de cómo se calcula la media, la mediana y la moda por intervalos. ¿Listo? Entonces ya es muy complejo. Eso ya es como para complementar más el tema, como tal no venir. Profe, una pregunta. Pregúnteme. No sé cuándo nos envía el taller. Mañana o el sábado. Mañana o Ok. el sábado. Sí, sí, sí. Profe, ¿cómo es que Bueno, se llama el libro? el libro que yo utilizo. Espérenme, que es como todo. El libro que yo utilizo es... Su merced dice que se puede hacer en grupos. ¿Cómo? Perdón, ¿me repite? Dice que se puede hacer en grupo. Sí, sí, sí. Sí. Ahí que cuando vean el taller, ahí salen las especificaciones del taller. ¿Listo? Este es el libro que yo utilizo. Estadística aplicada sobre el negocio de la economía. Este también, probabilidad estadística le sirve. Este estadística también. Y estadística aplicada. Estos son libros que están en el CRAI, ¿listo? Ahí de una vez está el enlace o hacen clic en la imagen. ¿Listo? Lo redirecciona al CRAI. ¿Listo? Estos son los libros, pueden usar cualquiera. O si tienen algún otro texto, bienvenido sea. ¿Listo? Yo recomiendo estos 4. Cualquiera de estos 4. ¿Listo? Es eso. Si quieren comentar más del tema, hay ejercicios y desarrollados en el texto. ¿Listo? Entonces, aquí, bueno, eso. Ya mañana nos centramos en lo que es de cálculo de la varianza y la desviación estándar. Varianza y desviación estándar. Ingeniero, gracias. Listo. Listo, entonces, ¿qué más les cuento? No, creo que ya. Eso sería todo. Ingeniero, gracias.